El Grupo de Lima buscan incrementar la presión sobre el presidente venezolano para restaurar la democracia y la prosperidad en el país caribeño. La crisis en Venezuela sigue en el foco de interés de los gobiernos de la región. Los cancilleres de los países del Grupo de Lima se reunirán este viernes en la capital peruana para evaluar nuevas medidas contra el gobierno de Nicolás Maduro. En el encuentro participará por primera vez Ernesto Araujo, elegido canciller de Brasil por el ultraderechista Jair Bolsonaro. La reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Lima tendrá lugar en el Salón de Embajadores del Palacio de Torre Tagle, detalló la Cancillería peruana a la prensa sin aportar mayores precisiones sobre los participantes ni la agenda del encuentro. La convocatoria al Grupo de Lima ocurre en la misma semana que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, fuera recibido en Cartagena, el miércoles, por el presidente colombiano Iván Duque. En esa reunión ambos gobiernos acordaron unir esfuerzos para aislar diplomáticamente al gobierno de Nicolás Maduro y recuperar la democracia en Venezuela. El encuentro se realizará 3 días después de la investidura presidencial del brasileño Jair Bolsonaro, cuyo país es uno de los 14 que integran el Grupo de Lima. Precisamente en Brasilia, Pompeo se reunió el martes con el canciller peruano Néstor Popolicio, cuyo gobierno es el impulsor del Grupo de Lima. Ahí, ambos concordaron incrementar la presión sobre Maduro para restaurar la democracia y la prosperidad al pueblo de Venezuela. Según la prensa brasileña, en la cita del Grupo de Lima, Brasil apoyaría a Colombia en su voluntad de incrementar la presión contra el régimen de Maduro, de cara a la inauguración de su segundo mandato el 10 de enero. La Cancillería peruana prevé una declaración al final de la jornada. Perú, que al igual que Estados Unidos es un duro crítico del gobierno de Maduro, propuso a inicios de diciembre al Grupo de Lima romper relaciones diplomáticas con el país petrolero, cada vez más aislado internacionalmente. La presencia del flamante canciller brasileño Enrique Araujo será una de las novedades del encuentro del Grupo de Lima. Brasil considera que Maduro lidera un régimen dictatorial. Según Maduro, Estados Unidos está coordinando un complot para generar incidentes armados en las fronteras de Venezuela con Colombia y Brasil y justificar una intervención militar. El Grupo de Lima, creado en 2017, está integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía. Maduro se prepara para comenzar el 10 de enero un segundo periodo presidencial 2019-2025, luego de su reelección en comicios realizados el pasado mayo, calificados por la oposición de fraudulentos y desconocidos por Estados Unidos, la Unión Europea y gran parte de la comunidad internacional. Colombia y los otros 13 países miembros del Grupo de Lima se reúnen este viernes en Perú para decidir si reconocen a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela a partir del 10 de enero, fecha en que terminará su primer periodo presidencial y asumirá el cargo por 6 años más. El calendario del poder en Venezuela tiene marcado el 10 de enero en rojo. Ese día terminará el primer mandato de Nicolás Maduro y comenzará su segundo periodo constitucional, que iría hasta 2025. Y aunque el mandatario ya advirtió que asumirá el poder porque tiene el respaldo del pueblo, de los militares y de las demás fuerzas vivas del país, su gobierno no sería reconocido por un grupo de países. Según versiones de prensa, cerca de 40 naciones planean desconocerlo. ¿Qué posición asumirá Colombia? El canciller Carlos Solmes Trujillo informó que la nación tomará la decisión de cara al 10 de enero de 2019 conjuntamente con los cancilleres del Grupo de Lima. Conformado en 2017, año de las violentas protestas contra el gobierno venezolano por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía se reúne este viernes 4 de enero en la capital de Perú para tomar una postura común. De lo que pase en esta cita se desprenderán los siguientes pasos de la administración de Donald Trump con Venezuela. Según una alta funcionaria del Departamento de Estado de Estados Unidos, vemos el 10 de enero como una fecha importante, es algo que estamos hablando con otros países de la región, con miembros del Grupo de Lima y con otras naciones, así como con la Unión Europea y otros países interesados. Es un momento importante.
Washington incluso le pidió a la Organización de Estados Americanos OEA a convocar un consejo permanente para el mismo 10 de enero con el objetivo de debatir sobre cómo el continente americano debe responder a la posesión de Maduro. Nicolás Maduro, que está en el poder desde 2013, fue reelegido presidente el pasado 20 de mayo en unas elecciones no reconocidas por la mayor parte de la comunidad internacional y, por lo tanto, ahora se abre un escenario incierto en el que los países deben decidir si mantienen o cortan relaciones diplomáticas. Fue el canciller español, Josep Borrell, quien habló primero de la fecha clave. A Maduro el 10 se le acaba ese mandato y empieza uno con base en unas elecciones que no reconocemos. Nosotros no reconocemos gobiernos, reconocemos estados. Pero sí, hay un problema político porque este señor a partir del 10 de enero no será un representante político. ¿Qué pasa si muchos países no reconocen a Maduro? Según Diosdado Cabello, nada. El segundo hombre del chavismo y presidente de la Asamblea Constituyente tachó de ridícula la iniciativa del 10 en entrevista con el canal público VTV. Maduro dijo que no hay posibilidad de que gobierno alguno diga ninguna palabra desde el extranjero para conocer, reconocer o desconocer lo que es la legitimidad constitucional y democrática del gobierno que voy a presidir desde el 10 de enero. No sería la primera vez que se desconoce un gobierno en América Latina. Ya sucedió con Honduras, después del golpe a Manuel Zelaya en 2009, con Paraguay en 2012, cuando salió el presidente Fernando Lugo, e incluso con Cuba, cuando el país salió del sistema interamericano. No sería un caso extraño en el continente que un país quede al margen de la institucionalidad. Pero, ¿eso qué significa? Que el gobierno de Maduro no podría firmar acuerdos, se le complicaría su gestión, explica Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Agrega el experto que, no obstante, esta vez Venezuela sería un caso atípico por el nuevo panorama latinoamericano. Por primera vez los tres países vecinos de Venezuela están alineándose. Colombia, Brasil y Estados Unidos. Venezuela colinda con la zona marítima de Puerto Rico, estado asociado de Estados Unidos. Quieren unir fuerzas por el deterioro democrático venezolano y la grave crisis migratoria que afecta a toda la región, explica Rodríguez. Sin embargo, la mayor preocupación de Washington es el aumento del paso de drogas por territorio venezolano. Así lo dejó claro el secretario de Estado, Mike Pompeo, durante su visita a Colombia y Brasil, en la que pidió aumentar la presión a Venezuela para restaurar la democracia. Signo de interrogación abierta. Rusia y China buscarán que, independientemente de lo que suceda en Venezuela, se protejan sus intereses, explica el investigador de la U. Del Rosario. La oposición también ha dicho que si Maduro jura un nuevo periodo el 10 de enero, su gobierno será de facto e ilegítimo y se prepara. Mañana, 5 de enero, será una fecha clave. La oposición elegirá a la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, a la que Maduro le quitó todos los poderes. Esta elección es clave porque, en caso de que Maduro salga del poder, sería esta la que haga la transición. Se sabe que Leopoldo López, María Corina Machado, Julio Borges, Enrique Capriles, entre otros, han hablado de un plan para el día después de la salida de Maduro, explicó Rodríguez. Según el periódico español El Mundo, se llama Plan País, el día después, y contiene una hoja de ruta para salir del caos económico que dejó la revolución bolivariana. El diario confirma que el contenido de dicha estrategia fue compartida con embajadas amigas europeas y americanas. Maduro ya dijo que llueva, truene o relampaguee asumirá su nuevo periodo presidencial el próximo 10 de enero, mientras Naciones Unidas señala que la crisis migratoria crece. Al menos 5.500 personas salen diariamente de ese país, la mayoría rumbo a Colombia y otros países de la región como Perú y Ecuador. Países de América Latina y Estados Unidos buscarán entregar a la OEA un proyecto de resolución para desconocer el segundo gobierno de Maduro. El ministro de Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, repudió que algunos gobiernos en América Latina convoquen a desconocer el segundo mandato del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que comenzará el próximo 10 de enero cuando será juramentado. Esas expresiones nos parecen fuera de lugar porque precisamente, los estados y los gobiernos tienen su legitimidad y el gobierno del presidente Nicolás Maduro es un gobierno democráticamente electo, afirmó el canciller en declaraciones ofrecidas este jueves a la agencia de noticias Sputnik. Estados Unidos y diversos países de América Latina,
entre ellos Colombia, han señalado que buscarán este mes entregar ante la Organización de Estados Americanos OEA un proyecto de resolución con el propósito de desconocer el segundo gobierno de Maduro. El canciller nicaragüense rechazó las denuncias al tiempo que destacó que Maduro fue electo por los venezolanos, por lo cual merece el respeto de todos los gobiernos. El presidente Maduro merece el respeto de todos los estados y de todos los gobiernos que se dicen respetuosos de procesos democráticos, como han sido los procesos democráticos de elección del presidente Nicolás Maduro, añadió. También reiteró el respaldo al mandatario venezolano por parte del gobierno de Nicaragua, presidido por Daniel Ortega, así como de la vicepresidenta, Rosario Murillo. El presidente Nicolás Maduro ha dicho que nada impedirá que asuma su segundo periodo presidencial 2019-2025. Sin embargo, estos comicios fueron criticados por gobiernos de la región, que acusaron al Consejo Nacional Electoral CNE de no garantizar la transparencia del proceso y tildaron estos comicios de fraudulentos.